gozo poder estar aquí otra vez para compartir la palabra. Quisiera invitarles, por favor, si son tan amables, buscar en sus Biblias Mateo capítulo 11. Hemos titulado la meditación de hoy una maravillosa invitación. Mateo capítulo 11. Y vamos a estar enfocados en los versos 28 al verso 30. Yo quiero leer el texto, entonces luego voy a introducir la exposición de esta mañana. Mateo capítulo 11, versos 28 al 30, una maravillosa invitación. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y uno de los más grandes desafíos que todos nosotros enfrentamos en esta vida es esa tendencia a cansarnos, esa tendencia a desalentarnos. Es una realidad que todo ser humano experimenta y los creyentes no están exentos de ellas. Son muchas, son continuas las amenazas que atentan contra nuestras más firmes convicciones. Nosotros deseamos vivir una vida que agrade a Dios. Sin embargo, nos topamos con la realidad de que estamos en un mundo caído, nuestros cuerpos no han sido glorificados y eso es una lucha constante. Y experimentamos que nuestras almas son drenadas, cansadas muchas veces. Pensemos en esto por un momento, simplemente para dar una ilustración de esa realidad. Como creyentes, hemos sido llamados a vivir por el Espíritu de Dios, pero aún estamos en la carne. Como creyentes, estamos llamados a buscar la santidad, pero aún tenemos pecados remanentes y muchas veces, luchando con esos pecados, tenemos derrotas temporales. Nosotros hemos sido llamados a vivir para agradar a Dios, pero vivimos la realidad de un mundo que está caído. Entonces yo digo, ¿quién es ese que no experimenta ansiedad y temor ante tantas cosas que son desconocidas? ¿Quién es ese que no experimenta algunas veces una decepción cuando ve tanta injusticia alrededor? ¿Quién es ese que no experimenta algún desencanto por las derrotas temporales del pecado? ¿Quién es ese que en un momento no pierde su esperanza cuando no entiende los propósitos de Dios en un momento? La pregunta es, ¿qué tan fácil es llegar a cansarnos? ¿Qué tan fácil es agobiarnos espiritualmente? Nuestra vida en este mundo está marcada por retos, dificultades, aflicciones. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a ese seguro cansancio que vendrá? Jesús dice, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo que queremos en esta mañana es que podamos considerar en la palabra cuál es la provisión de Jesús para trabajar ese cansancio, ese desaliento espiritual que muchas veces experimentamos. Déjeme como introducción, al hablar de esta maravillosa invitación, llamar la atención sobre Jesús, quien es el autor. Aquí en el contexto, yo quiero por favor que leamos el verso 25 al 27. Por un momento, versos 25 al 27. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, Él dijo,
yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Y en una autorrevelación del Señor Jesucristo, algo inusual hasta este punto en su ministerio terrenal, Jesús se revela él mismo así. Dice el verso 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Eso es extremadamente importante para lo que vamos a estudiar. Lo que hemos leído es esto: Dios el Padre ha delegado todas las cosas en su Hijo Jesús. Jesús, al mismo tiempo, comparte una exclusiva, única relación de intimidad con el Padre. Adicionalmente, Jesús es la única persona que puede revelar al Padre a nosotros. Y si usted junta todo eso, ahora está Jesús extendiendo una de las más maravillosas invitaciones. ¿Cuál es la conexión en todo eso? Jesús, aquel que está invitando, es el único que puede hacerlo. La idea es esta: si las personas solamente pueden conocer del Padre por medio de Jesús, y si Jesús ha recibido toda la autoridad del Padre, entonces tiene sentido que sea Jesús el que nos invite. Tiene sentido que sea Jesús el que prometa acercarnos a Él para bendecirnos. Déjeme dar una ilustración, simplemente como un contraste para ilustrar esto. Imagínese que alguien, un conocido, se le acerque a usted y le diga: yo te tengo una invitación. Yo quiero que vayamos al Palacio Nacional, el Palacio Presidencial, para hacer una visita allá. Entonces usted dice: bueno, eso suena interesante. Fulano, ¿tú conoces al presidente? No, yo no tengo ni idea. ¿Tú conoces al vicepresidente? No, tampoco, yo no sé. Pero al menos tú conoces a la gente de seguridad del Palacio Nacional. No, tampoco. Al policía que está en la puerta donde vamos a entrar. No, tampoco, yo no conozco a nadie allí. ¿Qué usted cree de esa invitación? ¿Quién es este que está ofreciendo cuando no tiene nada para cumplirlo? Ese no es el caso aquí. Jesús está invitando porque Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Jesús está invitando porque Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Jesús está invitando porque Él es el autor de salvación, el Señor de gloria, porque Jesús es un maravilloso Salvador. Solo Jesús puede hacer esto. Cuando las Escrituras escriben y hablan de Él, dicen: Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y nosotros decimos: esta es la más maravillosa invitación. Es una invitación maravillosa porque es una invitación personal del Rey Jesús para ti. Jesús nos está invitando. Y lo que voy a hacer es considerar nuestro texto básicamente en 3 encabezados. Yo quiero primero que estudiemos cuál es la invitación que Jesús está haciendo. En segundo lugar, cuál es la expectación que Jesús tiene, es decir, ¿qué Jesús espera como respuesta de aquellos a quienes Él invita? Y finalmente, ¿cuál es la motivación? ¿Cuáles son los argumentos
que Jesús nos da para que respondamos positivamente a su invitación. Así que para fines de memorización, como si esto fuera una escuela dominical, la invitación, la expectación y la motivación. Vamos a nuestro primer punto. La invitación. Dice el verso 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo primero que yo quiero llamar la atención aquí es, ¿a quiénes Jesús invita? ¿Quiénes son los invitados? Dice, todos los que estáis trabajados y cargados. Otras versiones, traducciones de la Biblia, dicen, aquellos que están cansados de sus trabajos y cargas. Otras dicen, todos ustedes que están cansados y que están agobiados. Como observación, primero dice todos. A todos. No dice algunos, sino a todos. No hay distinción, no hay privilegios. Es una invitación universal del Rey Jesús. Todos aquellos cansados y cargados. Esas dos palabras, cargados y cansados, son muy especiales en la Biblia, especialmente en los idiomas originales. Cuando se combinan, son dos adjetivos participios que ilustran una situación de causa y una situación de efecto. ¿Cuál es el efecto? Están cansados. ¿Cuál es la causa o la razón para eso? Están cargados, están agobiados, cansados. La idea en el original es cansados de intentar ser lo que no eres, cansado de cumplir rituales, de cumplir leyes de hombres, tradiciones. Los fariseos habían puesto carga en la gente que Dios nunca había mandado y la gente estaba cansada de eso. Dice además cargados, y es una carga que surge por el poco disfrute de tenerla. Es cansados, exhaustos, agotados. Entonces, si combinamos los dos términos, ¿a quiénes es esta invitación? Aquellos que están cansados de trabajar, aquellos que están frustrados con cosas que no pueden lograr. Jesús está invitando a aquellos que están desanimados por luchar aún con sus propios pecados. Jesús está invitando a aquellos que están desalentados por problemas con ellos mismos, con sus familias, en su matrimonio, con su iglesia, en su trabajo. Jesús está invitando a aquellos que están cansados por ver un mundo desmoralizado, caído. Un mundo alrededor cada vez más decepcionante, más deprimente. Jesús invita a todos aquellos trabajados y cargados. Ahora, ¿qué ofrece Jesús en esa invitación? Todavía en el primer punto. Usualmente cuando usted lo invitan a algo especial, una boda, lo que sea, le dicen cuándo es, le dicen cuál es el acontecimiento y es un honor tenerte aquí. Entonces, ¿qué es la invitación que Jesús hace? La oferta es descanso. Dice el verso 28 otra vez. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y al final del verso 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, el Rey de Reyes, está extendiendo una invitación para dar descanso a tu alma. Eso es un descanso especial. No estamos hablando de un descanso físico, sino espiritual. Déjenme decirle esto. Hay cargas que se dan en el alma que no se resuelven en un gimnasio. Es un asunto por dentro, es algo que usted no sabe ni cómo explicar. Es algo en nuestro ser interior. A veces nosotros mezclamos las cosas.
Cuando usted tiene un cansancio del cuerpo, entonces usted se va a un spa, usted se va a la playa, donde usted quiera. Pero cuando usted tiene un problema del alma, no importa la playa donde usted vaya, no importa el viaje al país que vaya, eso no se resuelve con cosas materiales. Es un descanso por dentro. Jesús dice, vengan, yo voy a dar descanso para el alma. Amigo que estás aquí esta mañana, si tú aún no tienes a Cristo, esta es una invitación muy especial para ti. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por Él. Dice la palabra que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. El mayor problema que una persona tiene no es problema económico. El mayor problema que una persona puede tener no es un problema de salud, no es un problema de familia. El mayor problema que un ser humano tiene es que la ira de Dios pende sobre él. Y Jesús dice, yo perdono tus pecados. Ven a mí. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amigo, Jesús vino a este mundo para hacer posible una real reconciliación entre tú y tu Dios. Es el más precioso regalo. Solo Jesús puede hacerlo. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús es el único quien puede dar descanso a tu alma. Jesús ofrece perdonar tus pecados en medio de una gran oscuridad y en un mundo que perece. Jesús te dice, te doy vida eterna, ahora, aquí y por siempre. Nadie puede hacer eso. A ti, hermano, que estás aquí en esta mañana, que ya has creído, Jesús te extiende una invitación. Jesús ofrece descanso también para ti. Dice Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condena? ¿Quién? Cristo Jesús es el que murió. Aún más el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Jesús provee el descanso que necesitan nuestras almas. Cuando estamos llenos de ansiedad, Jesús ofrece su paz. Es una paz muy única, es una paz que puede calmar un corazón que está atribulado. Es una paz muy diferente a la que este mundo puede dar. Es una paz que es mayor que cualquier tribulación que pueda suceder en esta vida. Una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Cuando hay amargura en el corazón, por alguna experiencia dolorosa, Jesús ofrece su gozo. Es un gozo que es capaz de levantar nuestro espíritu. Dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Es un gozo que no puede ser explicado con palabras. Y cuando el alma está llena de temor, Jesús nos ofrece su amor. Es un amor capaz de echar fuera nuestros temores. Dice primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es un amor similar al que Él experimenta con Dios, el Padre. Es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento.
Cuando nuestras almas están llenas de dudas, Jesús ofrece una real esperanza. Es una esperanza conectada a una vida que es eterna. Es una real esperanza que nos ofrece un real descanso. Jesús nos ofrece una maravillosa invitación. Yo compartía con el servicio primero que esta realidad de ese descanso que Cristo da, lo pude experimentar muy recientemente en un caso que está vigente ahora y que quizás ustedes han oído. Hay una joven dominicana cristiana llamada Mariel Grimm. Este es un caso que ha despertado el interés internacional realmente. El mundo entero ha sido convulsionado por esto. Esta es una niña, una joven, nacida en Santiago. Se crió en una iglesia allá en Santiago. Luego emigró a los Estados Unidos por estudios, se casó en los Estados Unidos y vive en Minnesota. Yo tuve la oportunidad de ser pastor de esa niña aquí en Santiago, la vi crecer y luego en Minnesota 10 años yo fui su pastor. En septiembre del año pasado sucedió un evento que trastornó la vida de esto. Ella estaba cuidando a un niño, sus padres los habían dejado bajo su cuidado, el niño convulsionó y cuando llegó el personal de emergencia, aparentemente fue muy tarde, el niño se sometió a algo quirúrgico y tuvo efectos permanentes en su cerebro. En un caso muy controversial, Mariel fue acusada en los Estados Unidos por el gobierno federal. Y la idea es que se trató de explicar que ella era culpable del asunto. Y más que eso, médicos muy especializados entendían que para que esos daños cerebrales fueran de tal magnitud, ella tuvo que abusar físicamente del niño. Y no hubo manera de probar su inocencia. Y en un caso real que ha convulsionado los Estados Unidos sobre todo, ella fue a juicio y la corte falló en su contra. Y la condena iba desde 5 años a 30 años de prisión. Mariel tiene 4 niños de edades muy pequeñas. Finalmente Dios dio gracia, esa condena primeramente se puso a 7 años y por un milagro de Dios, la condena fue bajada a 90 días de prisión, pero 15 años de monitoreo del gobierno sobre ella. El punto es este. Mariel empezó su condena el viernes pasado. Ella entró a la cárcel siendo inocente. Hace 4 semanas, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad providencialmente de ir a Minnesota, donde ella vive. Y decidimos ir a ver a Mariel, que es como nuestra hija. Fue muy rápido y no hubo tiempo de avisarle. Entonces, como hacen los padres con sus hijos, con toda confianza, nos aparecimos en su casa. El asunto es que cuando yo iba manejando hacia esa casa, la pregunta es, ¿qué yo le voy a decir a Mariel? En ese instante, lo que se conocía era que la condena era de 7 años, casi asegurado. La pregunta es, ¿qué yo le voy a decir a una joven cristiana, inocente, que se ha condenado a 7 años separado de su familia? Y llegamos y lloramos juntos, etcétera, etcétera. Y entonces yo le dije, mira Mariel, yo me siento tu pastor, yo vengo a ministrarte. Y ella dijo, bueno, pues dame un chancecito y déjeme buscar mi Biblia. Porque si a ministrarme, me imagino que hay palabras. Sí, busca la palabra. Estaba su mamá. Entonces, y dije, mira, yo me he debatido qué es lo que te voy a decir. Y a mi mente Dios me ha puesto 2 devocionales que yo he tenido y hay uno que yo elegí. Entonces ella me dijo, bueno, pues empecemos. 1 hora y 20 minutos en la palabra. Entonces, como nosotros no avisamos, yo le dije, mira Mariel, ya es tarde, tú no estabas esperándonos, así que pensamos que podemos orar. Y ella dijo, no, espérese, usted dijo que son 2 devocionales, otra hora más. Y el punto es este. Esa muchacha en ese entonces, lo que estaba esperando es una sentencia 7 años separada de su familia. Y ella me despidió con estas palabras, yo estoy lista. Yo estoy lista.
Jesús ha trabajado en mí todos estos años aprendiendo su palabra. Quizás para un momento como este. El viernes pasado, 2 horas antes de empezar su condena, ella grabó un mensaje de voz para sus padres y algunos de los familiares alrededor. Ella decía, en 2 horas estaré en la cárcel, pero Jesús es mi porción. Mi alma descansa en mi Señor. Y cuando uno ve eso, la pregunta es, ¿estoy yo listo para algo así? ¿En qué es que yo estoy descansando en este mundo? ¿Cuál es esa realidad que soporta mi alma para cualquier evento de esta magnitud? Jesús dice, ven, ven, yo tengo descanso para tu alma. Entonces, en primer lugar, la invitación. ¿A quiénes se ofrece? A todo el que está cansado y trabajado. ¿Qué ofrece Jesús? Descanso. En segundo lugar, entonces, ¿cuál es la expectación? ¿Cómo Jesús espera que nosotros respondamos a eso? Voy a leer de nuevo el verso 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cansados y cargados, y os haré descansar. Y él dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay 3 cosas en el texto que se sugieren como una posible respuesta a esta invitación. En primer lugar, Jesús dice, venid a mí. Eso es muy importante, porque eso demanda un acto de renuncia a algo. Y la idea es, eso está en verbo imperativo y es muy demandante. Para ir a Jesús en los términos que Él demanda en su invitación, algo tiene que ser sacrificado en nuestras vidas. Aún las leyes físicas señalan esto. Un objeto no puede ocupar 2 lugares diferentes al mismo tiempo. Eso es imposible. Entonces, para ir a Jesús en los términos que Él demanda aquí, nosotros tenemos que dejar el lugar donde estamos, sea físico, espiritual o emocional. Debemos dejar ese lugar y movernos hacia el lugar donde Cristo está. Algo en ti debe ser dejado atrás. Puede ser tus ideas, pueden ser tus planes, pueden ser tus sueños, tu reputación, tu comodidad, tus modales, tus hábitos, lo que sea. Tú no puedes ir a un lugar y al mismo tiempo quedarte donde estás. Eso es una contradicción. Jesús dice, ven, ven. ¿Quieres descanso? Ven. Pero hay algo más aquí que no podemos pasar desapercibido. Jesús dice, venid a mí. Esto es muy importante porque en otras partes de las Escrituras hay llamados similares. Por ejemplo, Jesús dice, sígueme. Y eso es parte de la vida cristiana, pero eso es muy diferente a lo que Jesús está pidiendo aquí. Tú puedes seguir a Jesús y Jesús va allá adelante y tú vas aquí detrás. Simplemente tú estás imitando sus enseñanzas. Pero este venir es una relación personal. Jesús no simplemente va allá adelante y te va diciendo, sígueme. Jesús está aquí frente a ti y dice, ven. Él es el destino final. Él es el mismo descanso que se ofrece. Aquí está resumida la vida cristiana. La vida cristiana no es venir a una iglesia. La vida cristiana no es venir a un programa. La vida cristiana no es ser parte de un sistema. La vida cristiana en esencia es esto, una relación personal con Jesús. Jesús dice, ven.
el descanso que Él ofrece es el mismo. Jesús es Cordero de Dios. Jesús fue aquel quien fue sacrificado por nuestros pecados. Jesús es un refugio para los pecadores. Entonces, ese descanso no vendrá mientras nosotros nos quedemos en nuestras frustraciones. Ese descanso no vendrá mientras nos quedemos consumidos en nuestros desalientos. Ese descanso no vendrá mientras estemos enfocados en el pasado, en lo que me hiciste, en lo que me dijeron, en lo que sufrí. Ese descanso únicamente vendrá cuando renunciemos a nosotros mismos y nos movamos al lugar donde Cristo nos espera. Jesús dice, ven, olvídate de eso. Deja tu desaliento atrás. Deja tus quejas. Deja tu pasado. Ven aquí. Dice 1 de Pedro 5, versos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Cómo yo hago eso? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Estás cansado? Jesús dice, ven, acércate. Hay una frescura espiritual que solo la experimentarás si estás cerca de Jesús. Eso no se hace por internet. Eso no se hace a larga distancia. Jesús nos quiere cerca. Pero hay algo más. ¿Qué espera Jesús como respuesta a esta invitación? Él dice, ven, y dice el verso 29, tomad mi yugo sobre vosotros. Tomad mi yugo. Y yo digo, esto es como un poquito confuso lo que encontramos aquí. En términos naturales, es muy complicado relacionar descanso y trabajo. Difícilmente cuando alguien te hable de descanso tú pensarás en trabajar. Si estamos hablando de trabajo físico, cansancio físico, y alguien te dice, ¿estás cansado en este fin de semana? Yo estoy súper agotado. Bueno, pues vámonos a la oficina a trabajar horas extras. Eso no tiene sentido. Pero eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús dice, ¿estás cansado? Toma mi yugo. Y es un imperativo. Esa palabra que se traduce como yugo en el griego, en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, solo se usa 6 veces en el Nuevo Testamento. Y es una palabra muy especial porque significa la idea de ponerse bajo la servidumbre de otro. Por ejemplo, en Gálatas 5:1, le voy a leer, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Ahí está la palabra. Jesús dice a esta iglesia, yo morí por ti. Yo te he dado la fe. Yo te he librado de tus pecados. Entonces permanece. No vuelvas atrás a hacerte esclavo de cosas que ya yo te liberé. Y usa la palabra yugo. Yugo es someterse a las reglas y la autoridad de otro. Ahora, yo quiero llamar la atención aquí al pronombre posesivo en esta sentencia. Jesús no dice, tomad un yugo. No, Él dice, tomad mi yugo. Son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. El descanso al alma vendrá no porque tú te hagas esclavo de cualquier cosa, sino porque tomes el yugo correcto, el yugo de Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo luce una persona que se está sometiendo al yugo de Cristo? Eso es someterse a la palabra de Dios. Eso es someter nuestra voluntad a su voluntad. Eso es que cuando yo tenga mis deseos y aspiraciones
y a mí me parezca que esa es la mejor opción, aún así yo me someto a la voluntad de mi Señor. Es renunciar a mi propia justicia para perseguir su justicia. Es imitar la vida que Él modeló. Es vivir para su gloria. Eso es tomar. Entonces Jesús dice, ven a mí. Jesús dice, tomad mi yugo. Y hay algo más que Él dice. Dice el verso 29, y aprended de mí. Y aprended que soy manso y humilde de corazón. Y otra vez yo digo, eso es un poquito confuso para mí. En términos naturales, es muy complicado relacionar descanso y estudiar. Difícilmente, si alguien te habla de descanso, tú pensarás en la escuela. Usted me puede imaginar, estos jóvenes cuando están en el bachillerato, lo que sea, su último día de clase, el último examen, ya ellos tienen la mente en para dónde van. Y si es como la mayoría de nosotros, deja todo para último, tiene que amanecer. Y ya ustedes saben, el último examen yo no sé ni cómo uno lo llena. ¿Usted se imagina que ese día el profesor diga, ¿están cansados? Sí, todo el mundo. Ok, vamos a tomar otro examen de química ahora. Que yo no sé ni para qué quedan eso, de tantas cosas complicadas. Yo dudo que alguien se vaya a poner contento con eso. Pero eso es lo que Jesús dice aquí. Jesús dice, ¿estás cansado? Aprende. Ven a la escuela. Y la única manera de entender esto es conectar esta declaración con el contexto. Jesús es el único que puede revelar a Dios Padre. Entonces el descanso vendrá cuando aprendamos de Él. Es como si Jesús dijera, vengan, aprendan de lo que Dios ha hecho para ustedes. Eso solamente yo lo puedo enseñar. Eso es un llamado al discipulado. La palabra en esencia que se traduce aquí como el verbo aprender, de esa misma palabra es que se deduce la palabra discípulo. Eso es lo que es un discípulo. Aprende de Jesús. Pero es alguien que aprende a través de la práctica. Entonces no es aprender una cantidad de información nueva que puede hacer la vida interesante. Eso no es el significado aquí. El Señor quiere transformar nuestras vidas y esa transformación solo sucede cuando estemos cerca de Él. Jesús dice, ven, aprende, quiero trabajar contigo, quiero ayudarte, quiero cambiarte. Santiago 1:22, como una advertencia de esa realidad, dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. La pregunta es, ¿por qué aprender de Jesús? ¿Por qué? Él dice, yo soy manso, yo soy humilde de corazón. Jesús es un buen maestro para uno aprender de Él. Él es manso. Él tiene compasión con aquellos que somos lentos para aprender las lecciones. Jesús sabe cómo trabajar con cada uno de nosotros. Él es condescendiente para enseñarnos. Él sabe alentarnos para aprender. Entonces Jesús dice, venid a mí. Todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo espero de ti, ven, toma mi yugo, aprende de mí. Y en tercer lugar, la motivación. ¿Por qué debemos hacer eso? Y dice aquí en el verso 30, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Esa palabra que se traduce como fácil, la real traducción deberá ser útil. Encaja dentro del propósito de lo que se hace. Eso es lo que la palabra dice en el original. Ahora la pregunta es esta. ¿En qué sentido el yugo de Cristo es fácil? Porque yo no creo que obedecer a Jesús sea siempre más fácil
que obedecer a los deseos pecaminosos del corazón. De hecho, yo creo que es lo contrario. Algunos de nosotros luchamos con debilidad en nuestras vidas, el orgullo, la envidia, la ira. Y peleamos y sufrimos porque no queremos ser así. Y tenemos que pedir perdón y arrepentirnos y seguir. Eso es muy difícil. Yo creo que sería más fácil, como hacen algunos, simplemente excusarse y decir es que yo soy así. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice aquí que su yugo es fácil? Eso no es tan fácil. Bueno, la respuesta solo podrá ser explicada si logramos conectar eso con la principal oferta de Jesús aquí en el contexto. Jesús está hablando descanso del alma. Entonces, el descanso de Jesús que Él ofrece es el único camino para encontrarse. El yugo de Cristo será más fácil únicamente si nos referimos al descanso espiritual. Y la razón es esta: el descanso jamás podrá ser encontrado en el yugo del pecado. Jamás. Entonces la pregunta es, ¿estás buscando descanso para tu alma? Jesús dice, no tomes el yugo del pecado. Eso te va a destruir. El camino del gozo será alejado para siempre de tu alma, será imposible. ¿Quieres descanso para tu alma? Toma mi yugo. Yo haré que tu alma pueda experimentar gozo. Yo haré que aún en las dificultades tú puedas ser fortalecido. Si es descanso para el alma, Jesús dice, mi yugo es más fácil. Pero dice, mi carga es ligera. Y otra vez, ¿cómo así que es ligera? ¿Cómo esa carga que llevamos en la vida para agradar a Dios en Jesús es más ligera? Y de nuevo, la única posible respuesta es conectando esa declaración al ministerio de Jesús. Jesús es un gran Salvador. Las cargas del alma cuando estamos en Él son más livianas por la fortaleza que Jesús nos da. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es especial, no porque Jesús es quien lleva la mayor carga. La carga que nos corresponde a nosotros, Jesús la toma por nosotros. En Jesús la carga es más ligera. La única manera como esa carga se convierte más pesada es cuando nos salimos de su yugo. Cuando intentamos caminar por nosotros mismos. No disfrutamos en esas ocasiones la ayuda que Jesús nos da cuando estamos dentro de Él. Jesús dice, ¿estás cansado? Ven a mí. Toma mi yugo. Aprende de mí y te daré descanso para tu alma. La pregunta es, ¿cómo tú vas a responder a esa invitación? ¿Qué vas a hacer con esa invitación? Primero, amigo que estás aquí, que aún no te has entregado a Jesús, te decimos, no seas indiferente a una invitación como esta. No seas indiferente. No hay razón para que tú desperdicies tu vida alejado de Dios. No hay razón para que tú desperdicies este descanso que tu alma tanto necesita. Escucha esto. Tu vida no tendrá sentido hasta que Dios sea el centro de ella. Dios te creó con un propósito y tú no podrás hallar felicidad hasta que Dios cumpla ese propósito en ti. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas a Jesús como Salvador.
Tú necesitas a Jesús como tu Señor. Si Dios te está hablando ahora, no cierres tus oídos a Él. Acepta esa invitación que Cristo te ofrece. Dice la palabra, Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí donde estás, pídele a Dios que te conceda la gracia de tal manera que pueda venir la fe y tú puedas creer. Pídele a Dios que ablande tu corazón duro y te dé un corazón sensible, necesitado, para que tú te acerques a Él. Pídele a Dios que abra tus ojos a la realidad espiritual y tú no te veas en un mundo temporal, sino en una realidad eterna, y tú puedas ver tu necesidad de Dios. Hoy puede ser un día de salvación para ti. Jesús dice, ven. ¿Estás cansado de vivir en un mundo que no tiene sentido? Ven, yo daré descanso para tu alma. Y tú, hermano, que estás aquí, ¿cómo tú vas a responder a esta maravillosa invitación? Nosotros no estamos caminando solos en este mundo. Jesús está completamente por nosotros. Jesús tiene el descanso que necesitan nuestras almas. Quizás Dios te está llamando a aprender lecciones espirituales que solo se aprenden en la escuela de la fe. Y Jesús te dice, ven. Quizás Dios te está llamando a rendir un área de tu vida que aún no la has rendido. Y Jesús te dice, ven. Quiero trabajar en intimidad contigo. Juan 5:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Jesús nos invita otra vez. Esa no es una invitación de un día, el día que nos convertimos. Es una invitación que Cristo permanece continuamente haciendo. Te quiero más cerca. Y el disfrute de la vida de fe solo es posible si estamos cerca de Jesús. Si estamos lejos de Él, no hay disfrute. Si somos fríos, indiferentes a su voz, caeremos en frialdad espiritual. ¿Saben lo que es la frialdad espiritual en el cristiano? Es como una anestesia, pero una anestesia expirada. En vez de bloquear el dolor de servirle, lo que bloquea es el amor de tenerle. La frialdad espiritual es un sedante que nos bloquea a disfrutar las promesas de Dios. Jesús dice, ven, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Salmo 119 dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Él cumplirá el deseo de los que le temen. Él también escuchará su clamor y lo salvará. En una vida, en un mundo que está marcado por estos retos, estas dificultades y estas aflicciones, ¿cómo tú vas a responder al seguro cansancio y desaliento que vendrá? Jesús te extiende aquí la más maravillosa invitación posible, la más maravillosa invitación que jamás podemos recibir.
Él quiere dar descanso a tu alma. Ven a Él. Toma su yugo y aprende. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.